¿Cómo están? Buenas noches, mitad de semana, nos acercamos a un nuevo fin de semana largo y ya estamos conectados con todos ustedes en un nuevo capítulo de CNN Tiempo para hablar de la evolución de las temperaturas y saber si siguen o no siguen las heladas matinales la mañana del día de mañana. De todo eso conversamos de ahora en adelante en CNN Tiempo. Comenzamos el programa, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y a propósito de las temperaturas y eventos meteorológicos que han marcado los últimos días, queremos iniciar el programa del día de hoy hablando de precipitaciones y de socavones. ¿Cómo se vieron afectados las zonas que anteriormente habían estado afectadas por los socavones con las últimas precipitaciones? ¿En qué condiciones están los edificios de Concón? Es una de las preguntas que vamos a responder en la siguiente conversación de CNN Tiempo. Y para ello nos acompaña Carolina Martínez, ella es directora del Centro C Observatorio de la Costa, que está conectada otra vez con nuestro programa. ¿Cómo has estado, Carolina? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, José Miguel. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí de nuevo. Gracias por tu tiempo, Carolina. Pero quisiera partir preguntándote, ¿cuál es la situación actual de los terrenos que ya hace algún tiempo se vieron afectados por los socavones? Bueno, sigue siendo bastante incierto. Sabemos que Senagemín hizo los estudios en su momento, pero en esta oportunidad, en la última lluvia, Sí. no fue un evento tan extremo como los dos anteriores que causaron los dos socavones. En esos casos, la precipitación fue muy concentrada en una hora. Llovió cerca de 20 milímetros en una hora, esa es mucha cantidad de lluvia en poco tiempo. Y en total los rangos fueron superiores a 40 milímetros en 3 horas. En este caso, la cantidad de lluvia al parecer no cruzó ese umbral de alteración geomorfológica en el campo Claro, dunar. claro. Fue menos agua, la verdad, concentrada en una hora. Aún así, hubo bastante alteración, fue sensible esta cantidad de lluvia y hubo movimiento, digamos, de la arena, del material hacia la calle. Y ahí, bueno, vimos bastantes imágenes sobre cómo los vecinos tuvieron que sacar con pala incluso parte de ese material que O se sea, deslizó. claro, o sea, Carolina, podríamos decir que la afectación no fue de la magnitud de eventos anteriores, pero de que generó algún tipo de problema, sí lo generó. O sea, eso sí podemos afirmarlo. Sí, claro que sí. Y también porque sigue latente la fragilidad geomorfológica que tienen esos campos dunares. Sigue siendo un campo dunar relicto de muy alta fragilidad, donde la urbanización, por supuesto, ya sabemos, genera este tipo de afectación. El problema no es el campo dunar en sí, sí, es cierto que lo sabemos, Sí. es más bien la tremenda carga que se emplaza dentro de este ecosistema que debería estar más bien protegido que presionado en esta magnitud. Claro, Carolina, cuando llueve con las características del último evento, o si nos vamos más atrás, cuando fue más intenso en 2023 y 2024, ¿el suelo queda más propenso a una afectación mayor? ¿El hecho de que el suelo quede húmedo, con una precipitación reciente, queda más propenso a que pueda venir un problema de mayores proporciones o de mayor magnitud? Claro, sí, eso lo sabemos porque son parte de los riesgos hidrogeomorfológicos que afectan este tipo de geoformas. Y sabemos que todo este tipo de materiales que forman los campos dunares tienen un límite de hidratación, por así decirlo. Entonces, hay umbrales que son conocidos para todos los ecosistemas costeros eh, donde ya no se puede recibir más aguas porque toda la Claro. porosidad que está ahí en la masa dunar llega a un límite máximo y entonces comienza a escurrir el agua y por supuesto genera alteración también de los materiales y hay deslizamiento. Carolina, hagamos una evaluación de lo que han sido los últimos años en esta zona afectada en la región de Valparaíso. Estamos hablando de un lugar que está muy próximo a la comuna de Concón, viniendo desde Viña del Mar, sector alto, Campo Dunar, como señalaba Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa.
¿Qué arreglos se han llevado a cabo en este lugar para entender la evolución desde el inicio de la emergencia hasta ahora? Bueno, sabemos que el municipio ha hecho también esfuerzos para limitar la construcción en el campo lunar. Es importante que no se siga construyendo en esa área en particular, que se regule el uso de suelo y que se revisen sobre todo los proyectos inmobiliarios que están ahí generando más densificación de las construcciones, más presión en el fondo en un campo lunar que sabemos es muy frágil. Pero concretamente no tenemos un instrumento robusto normativo que genere ese tipo de regulación en Chile. Ya también hemos hablado de la necesidad de una ley de costa. Entonces los ¿Ha instrumentos de avanzado en planificación, algo en esa discusión? prácticamente nada. Y es Ya ha bastante pasado triste harto tiempo, ¿ah? porque, Perdón, claro. claro, sí, y bueno, el Ejecutivo decidió empujar más bien una ley de concesiones marítimas más que una ley de costa. Entonces seguimos todavía en ese vacío y a pesar de toda la evidencia científica y también el sentir de las comunidades sigue siendo un vacío y una falta de voluntad política de cambio. Mm. Y además de ese vacío normativo, Carolina, si nos vamos a el año 2023, si mal no recuerdo, fue el inicio de esta emergencia, 2022, tú me puedes corregir si no estoy en lo correcto, pero desde el inicio de la emergencia hasta ahora, ¿se han llevado a cabo arreglos definitivos en esta zona de la emergencia o es un territorio que sigue expuesto? Sigue expuesto y las medidas son como en todo tipo de emergencias que tenemos en el país muy reactivas. Actualmente se aplica esta especie de manga que Sí. se usa para sacar, succionar el agua y evitar que colapse el campo dunar en la zona expuesta donde está la ladera. Pero esto es mucho más complejo porque es todo el área que tiene el campo lunar, que tiene estas presiones y bajo esos edificios hay también drenajes, hay una red también de encauce de agua lluvia y también el campo lunar está vinculado a cuencas internas, ¿no? O sea, el agua tiene que evacuar de alguna manera desde lo natural. Claro. Pero es tan grande la alteración que se ha hecho del campo lunar por sucesivas urbanizaciones que es muy complejo el escenario, por lo tanto sigue siendo muy incierto frente a eventos, por ejemplo, de terremotos de magnitud importante o de concentraciones incluso que pueden ser mayores de las que ya hemos Mm. registrado en los primeros dos socavones, dado el escenario de cambio climático que tenemos. Claro, además. Y en ese sentido, Carolina, aparte de una normativa más sólida, más robusta, que lo hablábamos anteriormente, ¿hacia dónde debiese apuntar una solución definitiva pensando en entregar certeza a las personas, por ejemplo, que habitan estos edificios próximos al socavón? Bueno, se requieren seguir estos estudios que ya inició Senagiomin, pero especialmente estudios muy localizados, focalizados en el comportamiento de la geotecnia, pero también desde la respuesta geomorfológica, que generalmente la geomorfología siempre ha sido muy invisibilizada Mm. al momento de determinar usos de suelo en los planes reguladores, es una crítica que siempre hemos realizado. Los usos de suelo no se soportan sobre espacios sin forma y sin dinámica o sin morfodinámica, sobre todo en estos ambientes que son tan frágiles. Entonces hay lugares que definitivamente no son aptos para construir, como es el caso de las playas y de los campos dunares, porque siempre la naturaleza nos devuelve lo que ya sabemos y que está tan documentado en literatura científica. Así es. Entonces se requieren acá estos estudios muy específicos para monitorear los cambios al interior del campo dunar y ahí implementar estas medidas que sean más afines a esta dinámica geomorfológica, más que buscar parches o Mm. suturas, estas medidas de emergencia que se le han ido aplicando al campo dunar, es decir, rellenar el socavón con materiales Claro, que son como soluciones parche, en definitiva, dices tú.
Exacto, son soluciones de parche que no resuelven el problema de fondo. Y el problema de fondo acá es la tremenda presión por urbanización y crecimiento urbano que se ha Mm. sometido a ecosistemas que son tan frágiles que deberían estar protegidos más que urbanizados a este nivel. Claro, y los campos dunares, con su fragilidad propia de su naturaleza, no están aptos, no cumplen con las condiciones para recibir tal cantidad de proyectos inmobiliarios. Y tú decías anteriormente en la respuesta, Carolina, documentación sobre eso hay sobre la mesa y hace bastante tiempo. En una entrevista anterior, me acuerdo el año pasado, hablábamos de un documento de principios de siglo, si mal no recuerdo, del Cernagiomín, que advertía precisamente la necesidad de no construir en desmedida en esta zona de la región de Valparaíso, no abusar del suelo porque claramente podía presentar falencias como las que hemos visto durante el último tiempo. La advertencia estaba sobre la mesa, hay documentación científica que lo acredita. Bueno, eso lo habíamos conversado anteriormente. Antes de finalizar, Carolina, y además de la región de Valparaíso, además de los campos dunares, quisiera preguntarte por otros territorios que tú identifiques en nuestro país que hoy representan un riesgo y donde también se ha abusado de la construcción. Bueno, son bastante. Es quizás lo que más tenemos en la zona costera en Chile y por eso también la costa está haciendo este tipo de crisis. Por formas de ocupación ya crónicas que no han sido reguladas por instrumentos de planificación, justamente por esta falta de ley de costas, que es la que debería estar enfocándose en regular estos usos de suelo y actividades económicas incompatibles con la naturaleza de estos ecosistemas. Por ejemplo, yo destacaría muchísimo el proyecto en Quiriyuca, en la zona de Orcón, Ok, donde también se está proyectando una gran cantidad de edificios en zonas de acantilados blandos y sobre todo lugares de alto patrimonio cultural. También están las edificaciones en litorales rocosos, y ya Punta Piquero es emblemático, sí. también la zona de Maitencillo, pero también en campos dunares vivos. Y la zona de Santo Domingo también, de Rocas de Santo Domingo, tiene proyectos desde los años 80, 90, comenzaron una construcción bastante importante y tienen tomado una gran cantidad de hectáreas de campos de dunas vivos, donde ahí también se construyen canchas de golf, piscinas, etcétera, y gran número de edificaciones que no se entiende, bueno, desde el punto de vista, no se entienden con la propiedad y con la seguridad que se implementa en este tipo de proyectos porque pone en riesgo también la vida humana y por supuesto no nos ayuda en estos compromisos internacionales. Ahora que se hablaba también de la cumbre de los océanos en Niza, están todos los esfuerzos internacionales para proteger ecosistemas marinos costeros que están destinados a protegernos frente a los Exacto, eventos del cambio climático. Y en exacto. Chile no estamos haciendo eso. Bien, qué bueno conversar. Bueno, siempre es muy provechoso sostener estas entrevistas contigo, Carolina, para de tanto en tanto recordar a la población los riesgos a los que se está expuesto y también de alguna u otra manera poner estos antecedentes en la pantalla de CNN Chile y hacer un llamado a la autoridad. Me imagino que tú tienes un llamado, por ejemplo, a las autoridades en el Congreso para avanzar con mayor fuerza en la denominada Ley de Costa, Carolina. Por supuesto, y mientras el Estado de Chile siga optando por este intenso extractivismo, por una ley de permisología que tampoco nos ayuda mucho a regular estos Además, usos, claro, necesitamos hacer que nuestros proyectos y actividades económicas sean sustentables y tampoco atenten contra los modos de vida de las comunidades. Y regular, sobre todo los usos de suelo, no es solamente una responsabilidad mm, desde la protección de la vida humana, también es una protección frente a generaciones futuras que van a tener que convivir con exacto. riesgos de mayor intensidad y a los cuales también se suman estos eventos extremos que ya estamos empezando a vivir en forma de trombas marinas, huracanes, etcétera, y todo lo que hemos visto en el último año. Así es, hemos conversado en esta sesión de CNN Tiempo con la investigadora del CR2, Carolina Martínez. Ella además es directora del Centro UCE, Observatorio de la Costa, que amablemente nos ha acompañado en esta noche de día miércoles. Carolina, seguimos en contacto. Que tengas una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Miguel. Y estés muy bien. Muchas gracias.